poder levantarme solo de la cama a la mañana, ir a una radio, contar un cuento y tener las neuronas dispuestas a que ese cuento ocurra y después terminar y que me llamen de un lugar a que me hagan una nota porque tengo una obra literaria vigente. ¿Cómo me gustaría que me pasara eso? Digo, mientras me está pasando eso. Él es escritor y creador de Orsay, un proyecto cultural que incluye una revista, una editorial y una productora de cine. Su novela Más respeto que soy tu madre se convirtió en fenómeno teatral y en película. Disney compró los derechos de El mejor infarto de mi vida, que escribió sobre una experiencia real en 2015. Él también es reconocido por sus lecturas en la radio y en vivo, donde combina humor, emoción y mirada propia. Hoy está con nosotros en la Agenda TV Hernán Casiari. Hoy vamos a conversar con el escritor y editor Hernán Casiari, fundador de Orsay, una usina literaria, periodística y audiovisual que es el centro de una enorme comunidad de lectores, espectadores, oyentes, talleristas. La producción de Casiari como autor ha venido circulando entre el blog, el libro, el teatro, la radio, el cine y la pantalla de Disney. Dicho esto, Hernán, tengo entendido que descrees en parte de las biografías de autor, la típica biografía de solapa del libro. Al menos propusiste alguna vez empezar tu biografía con la frase Hernán Casiari nació en 1971 en Mercedes y todo lo que sigue es relativo o fragmentario. Sí, porque yo siempre pensé, incluso antes de ser generador de contenidos, cuando era solamente consumidor de contenidos literarios, que las biografías las terminaban haciendo los propios autores y se la daban al editor y claro, ¿qué vas a poner? Tenés que poner cosas buenas. Entonces, medio como que la biografía de un autor en la solapa de los libros es medio la prensa oficialista de ese autor. No están los que no lo quieren en esa biografía, están solamente las cosas buenas que hizo el autor, los premios que ganó, los libros que publicó, pero no lo que realmente piensa el círculo de ese autor. A mí me gustaría que las biografías fueran tengan un poquito de cizaña, que esté más el enemigo picante del autor también. No toda la biografía, pero una línea diciendo, bueno, y tal piensa que es un pelotudo el autor. Que por lo menos esté eso para equilibrar un poquito tanta solapa buena onda en donde todas las cosas que hacen los autores están muy bien, cosa que es imposible. ¿Cómo era en tus inicios en Mercedes cuando ya soñabas con ser escritor? Porque entiendo que es una vocación muy temprana en vos. ¿Con qué biografía soñabas? Me imagino que incluso los medios eran otros, con lo cual había gran parte de tu recorrido que era difícil concebir, ¿no? No hace mucho tiempo un lector me regaló un viejo librito de la colección Coligüe que se llamaba 20 nuevas voces de la literatura argentina, en donde yo con 16 años había ganado con un cuento un premio, y entonces la gente de Coligüe pedía una pequeña biografía de cada autor de cada cuento, éramos todos sub-18. Y me dio mucha risa la biografía que les presenté, era absolutamente falsa, ridícula, y seguramente yo fantaseaba con grandes tragedias en mi vida. Esa biografía falsa decía que yo tenía una enfermedad venérea por haber estado con prostitutas en no sé dónde. Mentira, era todo, pero era evidentemente una parodia de las biografías de los escritores decimonónicos que morían antes de los 50, de o de cirrosis, o de la coqueluche, o de alguna veneria. Seguramente yo jugaba con esa posibilidad, con una posibilidad de ser como esos escritores oscuros que no llegaban ni siquiera a disfrutar de las mieles de su éxito porque morían antes de su primera publicación. Me divertía mucho eso. En cambio vos, bueno, de una gran tragedia en tu vida, de tu infarto, hiciste un éxito en la plataforma Disney. Sí, pero tampoco fue una gran tragedia. Yo nunca lo vi como una tragedia en mi vida. Un infarto tiene cualquier gordo, o sea, no hay tampoco... O sea, comés un poco de más y a los 45 te infartás, o sea, no es una gran... La tragedia es posiblemente, familiarmente, la muerte de ese gordo para su familia, pero no es una tragedia real. Lo que me parece que fue interesante de ese evento cardíaco fue todo lo que pasó después,
con las personas que me salvaron la vida, con Joe Gebbia, el fundador de Airbnb. Se dio una serie de carambola rarísima que sirve muy bien como fábula a favor de la generosidad, de ayudar a los desconocidos, una cosa muy aspiracional, que si hubiera sido un guión de ficción sería pedorrísimo. Poco creíble. Sí, no, incluso pedorro, esas cosas aspiracionales, pero como fue verdad, lo conté de esa manera en un libro y tuvo mucho interés justamente de una plataforma muy familiar como es Disney, que tiene que recuperar esa clase de actos de la vida personal. Pero en sí mismo no fue para mí una tragedia. No lo viví como una tragedia. En todo caso sí confluyeron un montón de circunstancias que hacían que tú te vieras al límite. Sí, eso seguro. Pero hay más en la vida. Quiero decir, no es necesario un infarto, que te echen de un laburo de forma intempestiva, abrir la puerta y que tu pareja esté con otro en la cama. Hay un montón de momentos bisagras en la vida donde creo que un episodio cardiovascular, del que ni siquiera te tienen que abrir el pecho, sino que te ponen un stent y ya está, no es en sí mismo más que un momento bisagra para quien lo vive. Y en este caso puntual, para un grupo de personas alrededor de quien lo vivía, que a mí me parece que podría haber sido cualquier otra cosa y hubiera sido increíble de todas formas. Los vericuetos o las peripecias que ocurrieron alrededor de ese episodio fueron realmente conmovedoras. ¿Y el tipo de escritor que eras cambió en algún sentido? Sí, bueno, la ejecución más que el tipo de escritor. Yo siempre fui una persona que escribió cuando se le antojó, pero después del episodio cardiovascular tuve que dejar de fumar, y el hecho de dejar de fumar, yo no lo sabía, estaba tremendamente ligado a mi proceso de escritura. Mi relación con el tabaco y con la marihuana, porque yo fumaba tabaco espolvoreado con marihuana, siempre, y generaba una frecuencia mental muy específica esa combinación. No era de estar drogado porque no fumaba mucho marihuana, pero había una frecuencia, como la segunda copa de vino en el casamiento, que te saca un poquito, no demasiado, de la realidad y te compromete con una creatividad distinta. Yo no sabía que eso tenía que ver específicamente con ciertos rituales del cerebro, y cuando quise escribir sin fumar fue como se le pidiera el cuento al ChatGPT. No había alma ahí. Podía escribir, no había ningún problema, se me decían tema tal y yo te saco, pero no podía disfrutar, no había manera de disfrutar, y además el cuento nacía muerto. Y dejé de escribir, o sea, no es que involucró mi forma de escribir, es que dejé de escribir directamente. En ese momento vos tenías compromisos con diarios en los que colaborabas regularmente. En ese momento con el diario El Mundo de Madrid. Yo hacía un cuento semanal en el suplemento dominical, entregaba los miércoles y ellos publicaban los domingos. O sea, yo todos los miércoles tenía que publicar, e intenté, después del infarto, escribir cuentos sin fumar, y escribí 2, y antes de que me dijeran ellos esto es muy malo, renuncié directamente. O sea, escribí 2, me di cuenta yo mismo, no, esto no tiene vida, no es eso, es como cuando la gente le pide hoy al ChatGPT hacerme un cuento, esa porquería que sale, que está bien, tiene una lógica, no tiene falta de ortografía, pero no tiene alma. Bueno, eso escribía yo sin fumar, y dejé de escribir. ¿Por cuánto tiempo? 7 años. Desde el 2015. En finales del 2015, en diciembre fue el infarto mío, y hasta diciembre del 2022 no escribí. Y hasta ese momento eras muy productivo, ¿no? No, empecé a ser muy productivo cuando dejé de escribir. Hasta mi vida, digamos, de escribir cuentos, era una vida en donde yo todo lo que hacía era escribir cuentos, no hacía otra cosa. Yo me refería a eso cuando dije muy productivo. O sea, tenías una inmensa producción de... Sí, bueno, pero convengamos que escribir un cuento por semana, que era lo que yo hacía... No más. Era más que nada la excusa del vago. Escribir un cuento por semana era todo lo que hacía. Bueno, también había sacado la revista Orsay en ese momento, pero escribían otros ahí. Pero quiero decir, yo empecé a ser muy productivo cuando dejé de escribir. Muy productivo en el sentido de poder pensar múltiples proyectos al mismo tiempo, dirigirlos, conseguir los equipos que los lleven a cabo. En el ámbito de Orsay, sí, en la revista... En la productora que sí, nació después. La editorial, la productora, la revista, ahora la escuela, la fundación, o sea, todo lo que se armó
desde que me volví a vivir a Buenos Aires, que fue exactamente después del infarto, es lo que yo encuentro como una enorme productividad, lo que me sorprende. Digo, no puede ser que yo esté capacitado mentalmente para hacer todo esto simplemente porque no tengo el ritmo acolchonado de la marihuana, solamente por eso. Digo, ¿cómo puede ser? Me levanto muy temprano, no tengo resaca, puedo pensar. Antes podía pensar cuentos, que está bien, pero no, posiblemente ahora me doy cuenta, no era lo que mejor podía hacer. Entiendo eso, lo entiendo con el diario del lunes. Y muchas veces cuando quiero justificar y que quiero que todo cuadre, digo, bueno, estuve 15 años escribiendo para que va ahora a gestionar esas cosas que escribió aquel, que es más o menos lo que hago. Adapto cosas mías de esa época al teatro, a la tele, al cine, compongo con todo aquello una especie de obra en donde lo únicamente literario se convierte a un montón de formatos. Soy como mi productor, el productor de aquel que escribía. Y en ese camino la primera producción, adaptación a teatro fue Más respeto que soy tu madre. Claro, exactamente. Sí, Más respeto que soy tu madre. Que fue a la vez un fenómeno. Pasó por muchísimos estados. El primero ni siquiera fue un libro, sino un blog. Un blog. Sí, por eso pensaba que en realidad ni existían los medios en los que después desplegaste la carrera con la que soñabas desde muy chico. Es que no existían los medios. Y no existía tampoco la carrera con la que soñaba. Quiero decir, ¿qué puede fantasear un chico en los años 70 u 80? Mi infancia fue en los 70 y mi adolescencia en los 80. En Mercedes. En Mercedes. Yo, obviamente, no es que fantaseaba con ser escritor. A mí me preguntabas a los 13 y yo era escritor. No es que fantaseaba. Tuve la suerte enorme de vivir en un pueblo chico en donde las posibilidades de escribir y que te paguen son bastante más altas que en una gran ciudad. Si realmente tenés un talento y una dedicación. Yo empecé a cobrar dinero a los 13, 14 años, fundé una revista a los 18, un diario a los 20. Fue muy rápido todo el proceso de rentabilidad, o sea, de rentabilizar mi obsesión o mi hobby. No lo padecí, eso digo. No anduve buscando y buscando y buscando, sin saber si eso era lo mío. Yo supe que era lo mío muy rápido, empecé a trabajar muy rápido y me divirtió muy temprano. Todo. ¿Y de qué se nutría? Yo sabés que no sé, o sea, yo creo que no sé hacer otra cosa. No hay una elección, uy, si no es esto puede ser esto otro. Yo desde que tengo uso de razón miento, pero miento escribiendo, miento con la escritura, desde que me acuerdo, y miento a sabiendas de que estoy mintiendo. Me interesa mucho poner algo que no es verdad en un lugar para ver cómo reacciona el otro. Y lo empecé a hacer utilizando Mercedes, mi ciudad, como escenario. Las primeras revistas que hacíamos, fingíamos periodismo, cuando en realidad era literatura de ficción, pero le poníamos los nombres reales a los personajes, nos comíamos los juicios. Era bastante caótico, desordenado, desprolijo e inmoral. Pero éramos adolescentes al mismo tiempo. ¿Ese plural abarca al Chiri? Sí, a Chiri y a un par más que ya no están vivos, o sea, gente que fueron como mis maestros, Fifo Rollero, Fernando Luna, que eran más grandes que nosotros, que tenían la posibilidad económica de contratar de imprenta o de buscar el horario en la radio. Nosotros éramos muy pendejitos. Y Chiri y Cristian Basili, el mismo mejor amigo de siempre, claro, con el que seguís trabajando. Sí, seguimos siempre. Cuando yo hablo en plural siempre, porque siempre está Chiri en la mesa de redacción, desde los 11 años que hicimos la primera revista para la escuela primaria. O sea, nunca no hice una revista con Chiri, nunca no hice un programa de radio con Chiri, siempre fue así. Entonces el plural me sale solo desde ese... y también es una forma de decir, yo no estaba solo haciendo esto. No importa que el otro sepa quién es Chiri. Cuando yo hablo en plural de las cosas que hacíamos en Mercedes, también quiero decir, yo no era un gordito solo haciéndolo y los demás estaban jugando la pelota. Éramos un grupito de gente. Por suerte tuve esa bendición de no tener que soportar esas excentricidades en soledad, porque hubiera sido tristísimo eso. No tengo un recuerdo triste de ser excéntrico o demasiado lector. No me alejé
del grupo del que jugaba la pelota. Pude convivir, eso para mí es fundamental. En el dolor, quiero decir, en la ausencia del dolor, que no te provoque dolor el recuerdo. Porque me he encontrado con mucha gente que tenía unas características similares de que les guste mucho leer a los 9, 10, 11, 12, que fueron espantados por la manada, que los dejaban solos. Y esa soledad generó después una relación un poco traumática con el placer cultural. Y a mí, por suerte y por casualidad, porque no fue nada buscado ni estratégico, no me pasó. Me encontré con un grupito. Y sí, quizás no es casual que después hayas creado comunidad alrededor de tus Y para mí es la razón. ¿no? Claro. Yo creo que es la razón. Porque no me gusta hablar en singular de lo que hago. No me gusta. Es algo que ya creo que ni siquiera tiene un asidero voluntario en mí. Tengo que hablar en plural. Las cosas ocurrieron siempre en plural. Y que Orsay se llame Comunidad Orsay, ese es el nombre, de hecho, jurídico de la fundación y el nombre que yo le doy a todo, al paraguas de la productora, de la editorial, de la revista, de la escuela. ¿Quién lo hace? Comunidad Orsay. Lo hacemos en comunidad. O sea, no tendría sentido que esto sea un proyecto mío. De hecho, si fuera un proyecto mío, yo sería un empresario y tendría una empresa. Y no siento ninguna de las dos cosas. ¿Y el nombre Orsay cómo lo eligieron? El nombre Orsay fue el nombre de mi blog. Antes de que empezara todo, yo vivía en Barcelona a principios de los 2000, sin haberme querido ir a vivir a otro país. Fui a un viaje que me pagó Radio France, porque había ganado un concurso de cuentos en Francia en el 99, y tenía que ir a buscar una guita y a estar en Francia por primera vez en mi vida, 12 días, me lo pagaban todo ello, yo estaba contentísimo. Hice el viaje y me enamoré de una catalana en el Charles de Gaulle, en el aeropuerto. Y tomé la decisión de no tomar el viaje de vuelta. O sea, no tenía nada. Llegué a Barcelona a vivir con Cristina, que es la mamá de mi hija, sin saber que me iba a vivir y sin saber, sobre todo, qué clase de tipo era yo fuera de la Argentina. Que nadie sabe en realidad quién es fuera de su patria. Yo pensaba que no era tan aferrado a la Argentina. Estaba convencido de que podía vivir en cualquier lado. Y muy inmediatamente me descubrí nostálgico. Pero muy inmediatamente. Y fue una sorpresa descubrirme nostálgico. Y fue una sorpresa empezar a entender qué era este lugar. Recién empecé a entenderlo estando fuera. Ah, entonces no pasa en todo el mundo esto. Ah, entonces esto que tenemos es nuestro. Ah, entonces la amistad masculina es rarísima y nosotros tenemos una de mucho mejor calidad. Ah, entonces cuando... Y así todo el tiempo me empezó a pasar. Y empecé a dimensionar mi lugar de nacimiento con otra fórmula, digamos, con otra ecuación. Antes, obviamente, cuando vivís acá, estás todo el tiempo acá, dimensionás lo malo, no lo bueno. Lo bueno te parece que lo tiene todo el mundo. Lo malo te parece que lo tenemos nosotros nada más. Esa es la sensación que tiene la argentinidad cuando la vivís desde adentro. Cuando estás afuera te das cuenta que lo malo capaz que lo tiene todo el mundo y ciertas cosas buenas son bastante singulares, o las que te gustan, o por lo menos las que me gustaban a mí. Me descubrí nostálgico. Leyéndote uno tiene la sensación de conocer buena parte de tus recuerdos. Hablabas de la nostalgia y pienso que también aparece la nostalgia del presente y del futuro en tus relatos. Hay un poema de Borges que justamente se llama Nostalgia del presente, que a mí me llamaba mucho la atención cuando era adolescente. Es una idea que a mí me sorprendió de chico. El poema obviamente no me lo acuerdo de memoria, pero en la estructura dice algo así como: ay, cómo me gustaría estar en este momento en Islandia con la mujer que amo, mirando el atardecer y tomando una copa de vino. Pensaba él mientras estaba en Islandia con la mujer que amaba, tomando una copa de vino y mirando el atardecer. El cómo me gustaría que pasara tal cosa mientras te está pasando es una gran idea. Es una gran idea porque te compromete a no pasar distraído por el hoy, a no distraerte. Muchas veces me da la sensación
de que no somos muy conscientes de lo alucinante que tenemos en el hoy, porque estamos muy pendientes de lo malo que tenemos en el hoy, de lo que no anda bien. Por ejemplo, para ser claros, y algo que me parece un poco que le pasa a casi todo el mundo, los que no tienen una relación profesional con sus redes sociales. En una red social alguien pone una foto, una selfie, todo el mundo dice, ¡ay, qué linda, ay, qué lindo, ay, qué lindo nene, ay, qué linda mami, ay, qué lindo! Pero hay uno cualquiera que dice, ¡ay, mirá, no está bien que tengas a tu hijo agarrado así! Y la persona de esa red social se queda con ese comentario todo el tiempo. La nostalgia del presente te ayuda a hacer un ejercicio de búsqueda positiva de lo que te está pasando hoy. Y te ayuda desde otro lugar, desde un futuro probable. Hagamos ese ejercicio. Imaginémonos a los 83 años. A mí me duele un poco la pata. Ahora, tengo 54. Y me doy cuenta que me estoy haciendo viejo, me doy cuenta que ya veo raro, que me levanto 3-4 veces a la noche a mear. Ya me doy cuenta, ya me vengo viendo la debacle. Pero si yo me voy a mis 83 y digo, che, hoy, mirá, fui a la radio a la mañana, caminaba, bárbaro, y después vine a hacer una nota, súper lindo, estaba vigente todavía porque me llamaron para hacer una nota de la agenda. ¡Qué lindo! Desde mis 83, es un gran momento de mi juventud hoy. Eso es nostalgia del presente. Atender un poco a ese futuro probable en donde ya no tenemos cosas que nos parecen naturales tener. Y no son en absoluto naturales tener. Estamos en un momento espectacular porque todo lo que viene después es peor. Por eso estamos en un momento espectacular. Entonces, ¿cómo me gustaría poder levantarme solo de la cama a la mañana, ir a una radio, contar un cuento y tener las neuronas dispuestas a que ese cuento ocurra y después terminar y que me llamen de un lugar a que me hagan una nota porque tengo una obra literaria vigente? ¿Cómo me gustaría que me pasara eso? Digo, mientras me está pasando eso. Y eso obviamente en materia de buena parte de tus narraciones, de tus textos, de tus cuentos, tus crónicas. Sí, tenían que ver, por lo menos al principio, mucho con eso. La palabra Orsay, el blog Orsay, es el blog de un inmigrante. Y yo tuve en ese momento, 2000, 2001, 2002, una teoría que era la siguiente. Cuando el delantero hace un gol y sale corriendo a festejar ese gol, de espaldas al juez de línea, que levanta el banderín, hay unos 4, 5, 6 segundos en donde ese delantero festeja solo. Todo el mundo se dio cuenta que fue Orsay, todo menos el jugador. Y yo digo, un inmigrante es un poco eso. Son esos 6 segundos de creer que estás en el mejor de los mundos, en Europa, en Barcelona, cuando en realidad no estás en el mejor de los mundos. Alguien te levantó el banderín, estás fuera de lugar ahí, no es tu lugar ese en el que estás. Y por eso le puse Orsay al blog, porque yo sabía que en ese blog iba a hablar de 2 temas que me estaban sorprendiendo mucho al principio de los 2000. Vivir en un país que no era el mío y ser papá por primera vez. Esas 2 cosas fueron el inicio de mi literatura en internet, esos temas. Claro, después empezaron a converger otros que tenían que ver con la tecnología, con los cambios sociales que surgían con lo tecnológico, el deporte, mis yaites, mis propias obsesiones. Entonces mis primeras compilaciones, iba a decir mis libros, pero mis libros son compilaciones de textos que yo publico gratuitamente en internet. Cuando un tema se pone muy obsesivo y ya tiene 35 cuentos, lo empaqueto y es un libro, le pongo un nombre y ahí está. Pero no es que escribo libros. Ahí está, significa que está disponible para descarga, entre otras cosas. Nunca nada que yo haya escrito está, ni estuvo, ni estará exclusivamente para compra. Si entran a hernancasiari.com, al lado de cada libro mío hay un comprar y un descargar en PDF o un leer en texto plano o lo que sea. Del mismo modo que ninguno de mis libros, ni de mis cuentos, ni de mis historias, tienen copyright. Ninguno. Cualquiera puede hacer lo que quiera sin pagarme, incluso usos comerciales de cualquier cosa, sin
tener que golpear para ver si yo les permito o no les permito. Solo el crédito. Solamente el crédito. O sea, lo único que no podés hacer es decir que es tuyo. Después podés decir, es mío, pero cobrar vos. Si haces una obra de teatro, un cortometraje, una película, lo que quieras, hacé lo que quieras. Y, por ejemplo, cuando te tocó que surgieran películas o obras teatrales a partir de textos tuyos, ¿tuviste siempre una intervención directa o las dejaste más bien libradas a las decisiones de otros y a las transformaciones que pudieran suceder? Cuando recibo un mail, mi respuesta siempre al otro le resulta bastante sorprendente. Mi respuesta es sí, hacé lo que quieras. Y inmediatamente, ya tengo mucha experiencia y sé cómo son las respuestas a esa respuesta mía, es no puedo hacer lo que quiera. O sea, hay una ley, qué sé yo. El Instituto del Cine de México me pide que para hacer esta película el autor firme no sé qué y te mandan 14 formularios. No, yo no firmo nada, haz lo que quiera. Pero no me hagas firmar, no me hagas pensar en esto, no quiero seguir mi camino. ¿Te gustó este cuento? Filmalo, hacé lo que se te antoje. No, pero el instituto de no sé qué y la burocrática del no sé cuánto, o mi superior de Disney, yo no puedo hacerlo. Disney me dice, yo no puedo hacer lo que quiera, porque después vos te morís, vienen tus hijas y no hacen un agujero así. No van a hacer eso, mis hijas están bien educaditas, le digo, no te creen. Entonces finalmente estás obligado a recibir dinero. Estás obligadísimo. O sea, no se puede en esta sociedad occidental de este siglo regalar. Decirle al otro, hacé lo que quieras, en tanto no me rompas más los huevos. No quiero saber nada, no puedo. Tenés que venir, vestirte, ponerte perfume, almorzar conmigo, te tengo que hacer el... y vos tenés que ir o no, o podés decir, no me interesa. Yo las veces que hice cosas comerciales, cobrando, la razón última era otra. Me está llamando alguien que admiro, me gusta, que yo, Gasalla. Claro, el caso de Gasalla es... El caso de Pablo Bossi como director del Mejor Infarto de mi vida. A mí no importa que sea Disney o no. Pablo Bossi, que nunca había dirigido, un prócer de la producción, Patagonic, Pampa Film, bueno, que yo, dijo, quiero dirigir por primera vez. Me sería decir que no me voy a poner hippie. ¿Y el encuentro después en la pantalla con ese alter ego, cómo te resultó? A mí mucho no me importa, porque no sé cómo... Una buena metáfora sería que tu obra son hijos o hijas que vas teniendo y después crecen y se encaman con quien quieren. Y vos como mucho rezás a la noche para decir, ojalá que no la fajen, ojalá que no la violen, ojalá que tenga un buen marido, un buen novio, una buena novia. Esos hijos que ya son grandes, no son tuyos. No me gusta meterme mucho a mí en el tema. A no ser que lo produzca yo y que lo dirija yo, entonces sí, ahí ya me divierte dirigir algo. Pero cuando no me toca dirigir, que en estos casos son estos dos que pusimos de ejemplo, teatro y plataformas, no tenía ningún interés en hacer ninguna de las dos cosas. Digo que sí confío muchísimo, pero mucho, en las personas y en el talento y en el arte de las personas que lo van a hacer. Y después son de ellos. Yo cuando veía Más respeto que soy tu madre en el teatro, entendía que los chistes eran míos, pero al mismo tiempo entendía que ese teatro de 1000 personas estaba lleno todo el tiempo por Antonio. Y por lo que él provocaba, por lo que generó con eso. O sea, el matrimonio de mi hija Obra con Antonio Gasalla no es mío, ese matrimonio es de Antonio con mi hija, qué sé yo. Yo no estoy ahí, no tengo que estar. O sea, mi función no es romper los huevos. Y sé que cuesta, sé que porque otros autores, escritores, me han contado que tenían úlceras porque no les gustaba lo que estaba pasando con lo que hacían. Y con la producción en retrospectiva, ¿qué relación tenés? Bueno, de hecho, muchas veces lees cuentos que son cuentos de escritos muchos años atrás y que ahora reviven o se reinventan o se transforman en la narración oral, que me imagino que imprime otro acento y le da otro sentido también a las cosas. ¿Esos reencuentros son complicados, son fluidos? No. Para mí es un juguete
que yo no sabía que iba a tener en la vida, porque nunca fantaseé con esta parte de mi producción. O sea, con el intérprete, si querés que le pongamos ese nombre. Porque no hago lectura. Cuando me subo al escenario ya no hago lectura, hago una interpretación. Ya hay gestos, matices de la voz, que hacen que no sea la lectura de un autor de sus textos, sino una interpretación actoral. Igual fue como una construcción progresiva, ¿no? Porque partió de la radio y de la lectura expresiva y terminó en el escenario con... No hay una búsqueda ahí. No lo busqué porque no lo fantaseé nunca, ni en pedo jamás hubiera pensado lo que hago hoy como algo estratégicamente fantaseado. Se fue dando, fui notando una tremenda diversión que no hubiera ocurrido nunca, esa búsqueda, ni tampoco esa diversión, si yo hubiera seguido fumando. O sea, yo necesité buscar canales de creatividad nuevos cuando dejé de escribir, y ahí empezó todo. En 2015, cuando tuve el infarto y dejé de escribir, fue cuando ese mismo 2016, en enero, empecé a trabajar con Andy en la radio, y empecé a leer cosas en la radio, a hacer cosas al principio en lugares chiquitos, de mucha lectura. Después empecé a levantar la vista, como el Homo sapiens, empecé a erguirme y a descubrir matices, novedades. Es como cuando te gusta mucho algo y descubrís que hay nuevas tecnologías que te lo mejoran. Yo empecé a notar, mirá, el silencio en un escenario es un punto y coma. Y si lo mantenés un tiempo más, si era conmovedor lo que acababas de decir, se pone más conmovedor. Si era chistoso, la gente se sigue riendo. ¡Ay, qué loco! Mirá, si pones esta cara en este momento del cuento. Todo eso para mí es un juguete de estos últimos 10 años que todavía no termino de descubrir, pero que me resulta muchísimo, pero muchísimo más divertido que la escritura. Que lo que recuerdo que era la escritura. Sentado en una compu, pensando un cuento. Esto es muchísimo mejor. ¿Y los recursos cómo fueron apareciendo? ¿En la experiencia y en la prueba? ¿O los buscaste con técnica más específica? Nunca, no. Mi búsqueda es simple. No hago ensayo. O sea, les digo, mando un mail a la comunidad y digo, che, voy a hacer esto, no lo sé hacer. Háganme el aguante, llenen el teatro. Y les puedo decir como única cosa seductora, van a ver la peor versión de esto, pero van a haber visto la primera versión. Entonces vienen todos. Esto que es un recital de historia. Sí, lo que sea que haga, hay una primera vez. Esa primera vez, no importa de qué, no la ensayó. Nunca tuve esta situación del escenario vacío y yo diciendo cosas para ver cómo las voy a decir el día que haya gente. Que haya gente, después veo. Primero gente. Como son amigos, como la comunidad es muy numerosa, como hay gente que está en la comunidad hace 15, 20 años, yo sé a quién les digo que llenen primero. Me van a entender el error. De hecho, van a querer estar ese día para poder decir, yo estuve el primer día. Ahora es un éxito, pero yo estuve cuando era malísimo lo que hacía. Como Chiri, cuando te recuerda las poesías que escribías en la adolescencia. Lo mismo, es eso, es tener un registro, una memoria de otros, viendo cómo empezabas con eso, cómo empezabas. También está la tecnología que te ayuda, YouTube, las primeras cosas que yo le mandaba a Pergolini en 2012 en voz alta. Hoy, vistas desde hoy, no había matices, yo no manejaba ni una gestualidad vocal, era una cosa espantosa, pero sin eso no hubiera progresado el trabajo. No sé, a mí me resulta muy divertido contar, de la manera que sea, con lo que me des, yo te quiero contar algo. Y todo el tiempo siento la bendición de que me dan otras opciones. Che, está este formato, mira qué lindo, úsalo. Está úsalo. Está este otro. Mirá, apareció TikTok, úsalo. Me encanta. Yo quiero contar. Y sumar a tu mamá y es lo como mismo. Intérprete. No es solamente mi mamá, mi hermana, mi cuñado, 3 sobrinos, mi mejor amigo, u otros amigos, tanto en la parte que se ve como en la parte que no se ve de Orsay. La que gestiona toda la parte económica de Orsay, mi cuñada. En todos los casos es
Capaz que se ve mi mamá porque está en una marquesina, pero en realidad no trabajo con gente que no sea mi familia y mis amigos, o gente que se ha hecho muy amiga, o gente que de repente es familia, porque se casó con alguien de alrededor. No es que trabajo con gente que busco en LinkedIn. No me pasó nunca abrí LinkedIn. O sea, vamos haciendo cosas y nos vamos divirtiendo como podemos, y si funciona, funciona, y si no, no importa, tenemos otras cosas para hacer. Esa es más o menos la intención o la búsqueda de todas esas cosas a las que le pongo el nombre Orsay para que queden alrededor de mi terrenito. Cuando hablabas hace un momento de la posibilidad de incrustar una mentira en ese escenario reconocible y verídico y biográfico, autobiográfico de Mercedes, que es un recurso al que volvés una y otra vez, pienso que hay un gran volumen de relatos tuyos que son autorreferenciales, más o menos autorreferenciales. Algunos son muy, muy personales y otros, bueno, tienen que ver con experiencias compartidas. Y que ahora hay un cambio grande en lo que haces en radio con Andy Kuznetsov, porque te inspirás precisamente en las historias de otros, ¿no? Sí. Hay como un paso de la primera a la tercera persona. Completo, sí. Eso pasó cuando volví. Después de esos 7 años sin escribir, tuve como una necesidad, un deseo, una noche de no sé, el cerebro me dijo, esto lo tenés que escribir. Fue muy, muy puntual, fue un cuento que además se viralizó mucho, justo 7 años después. Yo dejé de escribir en diciembre del 15 y en diciembre del 22, después de que ganó Argentina, hice un cuento que tenía que ver con Messi, con la inmigración, con la valija. La valija de Lionel, que fue la primera cosa que escribí después de 7 años de no escribir. Que es una especie de semblanza sobre los inmigrantes, más que nada, sobre lo que significa vivir afuera. Y utilicé a Messi como excusa de eso, sin saber si a él realmente le había pasado. Y tuvo muchísima repercusión porque él llamó a la radio casi inmediatamente que yo leyera el cuento al otro día diciendo, es verdad lo que cuenta Hernán, o sea, es verdad que pasamos por eso. Yo lo sospechaba, no sabía si era verdad. En el cuento sospecho que él también tuvo, como muchos de nosotros viviendo en Barcelona desde el 2000, ciertas nostalgias muy fuertes. De hecho, le hicieron una entrevista no hace mucho tiempo a Antonella Rocuso en la revista Vogue, en donde cuenta que tiene que volver a Rosario por necesidad cada tanto tiempo, él y ella, por el olor del asado, bueno, esas cosas yo las contaba en ese cuento, que claro, como Messi menciona el cuento, se viralizó de una forma que nunca jamás en la vida, no hay manera de que se viralice algo tanto cuando una persona tan popular lo señala. Y fue después de no haber escrito durante un montón de tiempo, fue la primera vez que escribí algo sin la sensación de estar buscando el tabaco todo el tiempo mientras escribía. Es como que el cerebro me dijo, bueno, listo, ya está el castigo. Ya está, 7 añitos. Listo, haz lo que quieras. Y me envalentonó eso. Le dije a la productora de la radio, che, ahora en 2023, vamos a empezar de vuelta, me quiero autoobligar a escribir los viernes. Yo lo que no tengo tiempo ahora es de ser el mismo drogadicto que está una semana pensando un cuento. No tengo más eso. O sea, tengo 14 millones de proyectos. Entonces, me voy a poner en agenda que de 9 a 13 apago WhatsApp y me escribo un cuento. Entonces, vamos a hacer que la gente me tire disparadores de 9 a 10 de la mañana, en la primera hora de Andy. De 10 a 12. De la calle. Claro, de perros de la calle. De 10 a 12 me alquilo un Airbnb al lado de la radio para no tener ni siquiera el taxi. Y de 10 a 12 escribo un cuento, con la obligación de leerlo a las 12:10, antes de que termine el programa. Todos los viernes. O sea, déjame hacer esto, a ver qué onda, a ver si... Porque yo necesito volver a hacerlo, porque me divierte un montón, porque era lo que más me gustaba hacer en la vida. Lo que no tengo más es esa vida. No tengo la vida del perezoso que en una semana escribe un cuento y eso es todo lo que hace en el día. No puedo más hacer eso, pero el cuento no te lleva una semana. La búsqueda del disparador te lleva una semana. Bueno, dame el disparador, que la gente por eso escribo en tercera persona ahora. Porque tengo la obligación de tener 2 horas los viernes. Vengo de escribir un cuento. Hoy
para el que no lo sepa, hoy es viernes y es el mediodía. Yo vengo de escribir un cuento ahora mismo. Y no importa qué viernes sea, vengo a escribir un cuento ahora mismo. Y así va a ser. Y ese es mi nuevo juguete. ¿Y con suerte dispar o...? El resultado... Sí. El resultado desde tu propio punto de vista, para mí, ¿cómo lo percibís vos? Mira, hay cosas que empiezo a notar y que empiezo a descubrir. Es muchísimo más difícil hacer humor. Mucho más. El humor requiere de una corrección que te lleva un tiempo para que el chiste funcione. O sea, no me sale el humor en 2 horas. Hay que tirarse de cabeza a lo dramático, a lo conmovedor. Es mucho más fácil hacerlo. Al ser mucho más fácil, los recursos narrativos son los que tenés en la mesa en ese momento. O sea que es improbable que salga una obra realmente buena. Es improbable. Pero lo que sale tiene una ventaja, que el que está escribiendo hoy sabe que a las 12 hay alguien que va a entender cómo leerlo en voz alta. Yo lo mejoro mucho en la interpretación de las 2:15. Si vos vas al papel, no está tan bien, porque no tengo tiempo de hacerlo bien. La corrección hace que las cosas estén bien. Pero lo mejoro mucho cuando lo leo. Y eso también lo descubrí, porque es como estar dándole el pase a vos mismo para que cabecees. O sea, yo sé cómo quiero cabecear, entonces el pase lo doy exacto. Es una cosa medio rara de autor e intérprete, siendo la misma persona con 1 hora y media de diferencia. Y después es el tiempo que tengo. Hoy me gustó mucho el que hice, otras veces me gusta menos, algunas veces digo, wow, mirá lo que pasó en 2 horas. Como cómo agarré esto y lo llevé. Es más un truco de magia que un truco literario lo que ocurre. Es más una sorpresa para el oyente. Che, ¿cómo hizo esto? Y después, claro, hay truquitos y hay cosas que con la experiencia de 30 años de estar escribiendo tampoco te va a salir muy mal. Es muy poco probable que te salga mal. Y también es muy poco probable que en 2 horas te salga espectacular. En ese intermedio trabajo, pero a mí no me importa el resultado. Yo lo que quiero, cuando es martes, digo, el viernes tengo 2 horitas sin WhatsApp, en un departamento que no es el mío, esos departamentos de Airbnb que son asépticos, que no son de nadie, con una compu y con un disparador y con un contrarreloj de 2 horas. Eso es mi juguete, no el resultado. Mi juguete es esas 2 horas que las aprecio mucho, las busco, me encanta tenerlas. Y el día para vos sigue en el teatro, además. Sí. Para mí el día ahora sigue, porque es viernes y los viernes es el único día que estoy en Buenos Aires, hago todo. Todo lo resuelvo los viernes y después estoy 6 días en el campo. Entonces ahora me voy al Paseo La Plaza, donde tenemos el espacio Orsay. Va a haber una masterclass de Horacio Altuna en un rato. Después tengo mi propia obra de teatro en el paseo. Y cuando termina eso, firmo libros y me subo a un auto que me lleva a San Antonio de Areco a pasar el resto de la semana. ¿Desde Areco haces un taller para mejorar historias, lo llamás? Sí. En Areco hago 2 cosas. Los sábados a la noche hago un recital de cuentos en un restaurante histórico. Todos los sábados del año. Todos. Porque también me ajusto así los decibeles. Eso significa no voy a recibir invitaciones de México ni de España ningún fin de semana. Voy a estar con mi mujer y con mi hija en Areco. ¿Cómo hago para que eso ocurra? Me impongo un recital de cuentos todos los sábados a la noche a la vuelta de mi casa para estar en casa. Es mi cerebrito funcionando. Y los domingos a la tarde un taller de historias desde mi casa. Se anotan, es muy loco porque son 1000 alumnos por domingo, en donde hacemos un taller de mejorar historias que es muy divertido. Muy divertido. ¿Siempre tuviste tus reservas sobre los talleres, sobre la formación, sobre claro. Sobre la posibilidad de adquirir herramientas metódicamente como escritor? A mí me cuesta mucho decir la verdad sobre lo que es esto que hago. Le pongo taller porque me parece que es más fácil de explicar. Después la gente cuando se va, todos dicen, pero no era un taller. Y no, le digo, yo no sé hacer eso, no terminé el secundario. ¿Cómo voy a explicar cosas? Pero es muy divertido lo que pasa. Es comunidad jugando. Es lúdico. ¿Cómo lo describirías?
No sé, uso mucho la tecnología, muchísimo. La gente entra al taller con la imposición de que tienen que dejar una anécdota personal de 300 palabras antes de empezar el taller. Tienen una semana antes de empezar la primera clase en donde piensan una anécdota. Hay una plataforma gestionada por Orsay en donde pueden poner la anécdota. Si se pasan de 300 palabras no pueden seguir, etcétera. Cuando empieza el taller yo les digo, bueno, esto que hicieron, no importa qué sea, porque no voy a leer 1000 anécdotas. Está mal, por alguna razón está mal, y empiezo a dar consejos muy específicos sobre cómo mejorar esa historia que yo nunca voy a leer. Jamás la voy a leer, pero empiezo a hablar del arco dramático, del punto de giro, del compromiso de que el protagonista tenga un catalizador muy rápido para llegar al final, que el protagonista no puede empezar igual que se va de la anécdota, qué es una anécdota, cómo se detecta, un montón de cosas en la primera clase. Y cuando termina la primera clase tienen una semana para mejorar eso que ya hicieron. Yo le saco una foto a la primera y le saco una foto a la segunda edición y empiezo a mostrarles con tecnología, usando la inteligencia artificial, cómo mejoró eso de un punto al otro punto. Al mismo tiempo, todos los alumnos, que suelen ser entre 700 y 1000, leen las historias de los demás y las puntúan. Entonces tienen también todos un focus group que nunca hubieran tenido, de 400, 500 personas, de las que sabemos si son hombres o mujeres, si tienen terciario, primario, secundario, si son profesionales o tienen un oficio, si tienen hijos o no. Y tu cuento, por ejemplo, tu historia, en un momento, ya en la tercera clase, fue leída por 500 personas y sabés si le gusta más a las mujeres que a los varones. ¿Qué puntaje le puso un abogado y qué puntaje le puso un ingeniero? Gente con hijos y gente sin, generación X o millennials, hasta signo zodiacal. Y yo les empiezo a contar por qué funciona ese focus group, de qué manera eso hace que estés atento al otro cada vez que cuentes algo. Entonces hablamos de la historia, del oyente, de tu propia voz, cómo contar eso en voz alta. Se graban, en el tercer taller empiezan a grabarse y los otros a escucharse. Y se escuchan entre todos y hay como una especie de podcast de gente de México, de España, de Córdoba, Argentina, de un montón de lados con muchos acentos, contándose historias que no pueden pasar los 2 minutos y medio. Es espectacular. Pero no es el típico taller de sumate al Zoom y 4 boludes. Es comunidad. Completamente, absolutamente eso. Sobre todo, mucha gente al mismo tiempo disfrutando de un domingo de una manera completamente distinta. De 15 a 17 lo hago. Muchas gracias, Hernán, por este recorrido relativo y fragmentario. Fragmentario, sí, claro. Gracias a vos.